República y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Bueno, está un poco ralentizado el Zoom. Hace días que está así. Creo que es un tema de internet. Estamos hablando con Maxi Pérez, ¿eh? Queridísimo compañero de trabajo. Hace años que nos conocemos con Maxi en esta radio, prácticamente desde los inicios del programa. Ya 4 años y medio, Maxi. ¿Cómo se va el tiempo, eh? Y conversamos con él. Tenemos una interna muy, muy interesante siempre. Serían internas como para hacer un programa también, ¿no? Los intercambios de opinión, el sentido del humor, la ironía respecto a lo que pasa. Bueno, creo que ha sido un programa realmente intenso, ¿no? Hemos tenido un variopinto que nos muestra la situación conflictiva, desestabilizante, desestabilizada que tiene este continente, Latinoamérica, donde las democracias son prácticamente democracias fallidas, donde los estados son estados fallidos, donde impera una superorganización de una internacional comunista que está integrada al Foro de San Pablo, el Foro de San Pablo como una mega organización desde el año 1990. Aparece luego el Grupo de Puebla, que es como la usina intelectual que plantea las estrategias doctrinarias, pero a llevar a la praxis, a la práctica, donde hay muchos simposios, convenciones, reunión de todos sus popes intelectuales, doctrinos, exmandatarios, todo eso conjugándose con el Foro de San Pablo y todas esas estrategias que están dándose desde los principios doctrinarios, todos principios doctrinarios marxistas del socialismo del siglo XXI, plenamente coincidentes y yo te diría inspiradores de los planes doctrinarios del Frente Amplio. Lean la doctrina del Frente Amplio y lean doctrina del Foro de San Pablo. Ingresás www.foro de Sao Paulo, Sao Paulo en portugués, pero te lo va a dar igual, pone foro de San Paulo.com y ahí te vas a encontrar, buscar doctrina, buscar los principios doctrinarios del Foro de San Pablo, te va a decir ahí quiénes somos, nuestros principios, los lineamientos generales que hay, estrategias para las democracias avanzadas, para nuestras democracias populares, más para nuestros pueblos. Bueno, evidentemente en toda una retórica, una narrativa típicamente marxista, sin que te estén diciendo explícitamente, vamos a hacer la revolución marxista por nuestros países socialistas, marxista-leninista, no, eso no te lo dicen así. Pero toda su retórica es de la doctrina marxista, que arrancan, por supuesto, de los principios claves, fundamentales y innegables, innegociables para ellos, que son los principios del manifiesto comunista, la teoría de Engels, básicamente, y luego arrancan para toda la teoría revolucionaria y la interpretación crítica desde el marxismo cultural de Antonio Gramsci, con toda esa legión de académicos intelectuales que son un ejército comunista trabajando en las universidades de nuestros países, en los centros de enseñanza, en la militancia política, y que se van nucleando año a año en un trabajo intensísimo de proyectos, de planes organizados para perpetrar ese marxismo cultural, esa revolución socialista en nuestros países como lo van haciendo, evidentemente en nuestro país, que ya de república democrática como Estado de Derecho es un Estado fallido. Incluso lo reconoció también el doctor Conrado Rodríguez, como en calidad de abogado y de diputado, de legislador. Vamos a escuchar, si te parece, Maxi, lo que dice al respecto la propia fiscal Gabriela Fossati en una nota que brinda un medio de prensa. Es una nota que tiene 2 minutos, 7 segundos, en donde ratifica con lo que manifiesta lo que yo vengo analizando en este programa en relación a este insuceso de nuestra, en este caso, fiscalía en lo penal. Vamos a escuchar a ver lo que dice. Los 2 primeros meses la gente del Frente Amplio estaba muy contento conmigo porque yo estaba investigando y yo tenía como posibles sospechosos a todos los ministros y los integrantes de la torre ejecutiva. En ese momento el malestar era quizá de los que filosóficamente son más cercanos a mí y me lo demostraron además. Eso surge del libro claramente.
El problema es que el Frente Amplio se empezó a molestar conmigo cuando, por suerte para mí, porque para las instituciones, yo fui descartando que determinados políticos que al principio investigué hubieran tenido conocimiento de lo que hacía esta persona Astesiano. Pero el Frente Amplio se ocupó de centrar mi investigación en el tema Astesiano. Todos hablan del caso Astesiano. El caso principal es el caso Pasaportes. El caso Pasaportes viene, ya le digo, por lo menos del 2000, abarca varias administraciones. Podría ser Partido Colorado, 3 del Frente Amplio y una del Partido Nacional. Llamativamente, nunca le llaman el caso Pasaporte. Bueno, porque el impacto mediático que tuvo el caso. Porque lo crearon. ¿Sí? Porque lo crearon. ¿Cómo que lo crearon? Claro, lo crearon. Ellos desviaron la atención. Y cuando yo fui descartando responsabilidades en los que ellos querían sí o sí ubicar una asociación para delinquir en el piso cuarto de la torre ejecutiva. Al principio yo de eso no lo descartaba. Cuando lo fui descartando, se fueron molestando y siguieron hablando del caso Astesiano. Cuando yo seguí con el caso Pasaporte y empecé a investigar a Leal, que también integró el Ministerio del Interior en la época que se extendieron esos pasaportes, ahí se volvieron locos. Entonces, en definitiva, lograron que en 10 días, quien era mi jefe, fiscal general, Juan Gómez, me apartara del caso. O sea, violara la ley, violara mi independencia técnica. Violando mi independencia técnica, para mí se terminó mi posibilidad de trabajar. Yo digo que a mí el Frente Amplio hizo que Gómez me sacara, sí. Los 2 primeros meses la gente del Frente Amplio estaba muy contento conmigo. Muy bien, bueno, queda claro, ¿no? De acuerdo a los testimonios de quien fuera la protagonista de esta investigación, que acá seguimos con mucho rigor periodístico, ustedes lo saben, al inicio de este año hicimos varios reportes, un seguimiento periodístico de la línea de investigación de la doctora Gabriela Fossati en esa Fiscalía de Flagrancia, 12º turno, que colapsa, se interrumpe, cuando llega esa instancia de investigación fiscal delante del licenciado Gustavo Leal, que había sido el director de Convivencia Ciudadana en esos periodos de los pasaportes, y ahí, como dice ella, se ponen como locos, aparece ahí recién este Pope, creador de este sistema fiscalista neoconstitucionalista, el doctor Diego Camaño, como el asesor letrado de Gustavo Leal, quien se va a permitir una reunión a puertas cerradas con el fiscal general de Corte, Juan Gómez, quien a posteriori de esa reunión, después del reingreso de Fossati, que había solicitado una licencia médica muy agotada, vuelve con el alta médica y se va a restablecer en su función, ya determinada en colocar en rol o en calidad de imputado, de acusado a Gustavo Leal. Es ahí cuando se da esa reunión y el fiscal Gómez decide apartarla de esta investigación fiscal sin argumentación jurídica, repito, porque como bien dice la fiscal Fossati, interrumpe, agrede, invade su especialidad técnica, su especialidad fiscal, interrumpe precisamente lo que el propio Código del Proceso Penal y la ley de la Fiscalía General de la Nación determina respecto a la total, digamos, función que tienen los fiscales y que es una función inexpugnable. Está en la órbita de la especialidad técnica fiscal desde esa carpeta fiscal de investigación. Lo cual sería muy sensato si tuviéramos un país con separación de poderes, porque lo que tienen que hacer los fiscales es eso, es investigar con la experticia profesional de un investigador. Necesariamente un fiscal tiene que ser abogado o abogada, tiene que tener el título habilitante de grado y del doctorado para llevar adelante ¿qué? Una función ejecutiva, administrativa, de investigación fiscal, que es prácticamente cuasi policial, porque es el Estado que está investigando delitos que se hayan perpetrado contra el bien mayor a proteger, que es su orden jurídico. Pero una vez que investigaban los fiscales, cuando se daba el debido proceso y la separación de poderes, daban su acusación formal ante el Poder Judicial. Le enteraban al Poder Judicial que se habían perpetrado hechos con una apariencia delictiva que ellos acusaban. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial, a través de sus magistrados, a través de sus jueces, iniciara la investigación
de esos hechos dentro de un juicio penal con todas las garantías que la Constitución establece. ¿Se dan cuenta que es bien paralela la función? El fiscal investiga, investiga y acusa. Y luego el juez, recibiendo esa acusación, en este caso sería de oficio porque es de parte de una institución del Estado que está en el poder ejecutivo, perdón, el poder judicial asume la acusación porque es preceptivo, asume y abre a una causa, no puede negarse, abre esa causa. En cambio ahora no, ahora todo está mezclado y concentrado, la investigación fiscal con la actividad jurisdiccional o judicial que llevaban los jueces, son los fiscales los que investigan, los que ordenan a la policía, los que toman prueba y juzgan a la vez y determinan la situación judicial de esa persona sin garantías de un debido proceso con el juez, con el juez que nos da las garantías porque tiene que evaluar todo eso desde la carga probatoria aportada. Es evidente que se violó por todos lados el Estado de Derecho desde la creación, desde la promulgación de esas leyes que son inconstitucionales, este Código del Proceso Penal, esta ley de Fiscalía General de la Nación, y a su vez en la función que cumplía la fiscal Fossati también se viola desde un acto administrativo con desviación de poder, se viola también las garantías de las investigaciones fiscales con un presidente que hace caso omiso a su obligación de aplicar el artículo 197, que precisamente le dice eso a texto expreso, que cuando hay un acto inconveniente del director subordinado a su autoridad, acto de naturaleza inconveniente para la institución, por lo menos, o lindando con lo delictivo, el presidente debe o puede observar el acto realizado fuera de lugar, un acto viciado, y a su vez suspender los efectos jurídicos que ese acto administrativo con desviación de poder produjo. Suspende los efectos el presidente como primer magistrado y al suspender los efectos, ¿qué quiere decir? Desconoce esa naturaleza porque es inconstitucional, porque es un acto viciado de nulidad y devuelve esos hechos a la etapa anterior, como si no hubiera ocurrido esa separación que hizo de Fossati el fiscal Juan Gómez, y ahí sí el presidente hubiera actuado con responsabilidad republicana, con celo por nuestra ley, con celo por el tratamiento igualitario ante la población, con el celo de presidente de que los uruguayos tengamos la garantía de que se iba a seguir investigando una mega causa organizada para delinquir contra el país y dentro del país. Ese es el gran problema que se presenta de desavenencia total, una enorme mancha, un agujero oscuro que tiene este gobierno que se hizo para mí pedazos ahí. Se cayó un relato que quedó en lo periférico, en lo lateral, con un presidente que también tuvo doble rasero, como tiene este sistema de justicia, cuando se apura inconstitucionalmente, inapropiadamente, a presionar a los integrantes de la coalición para que le eliminen los fueros a Penades. Más allá de Penades, ustedes saben, acá no defendemos personas ni asumimos ninguna defensa por nadie, simplemente por el Estado de Derecho. No correspondía suspender los fueros no son de los senadores, los fueros no le pertenecen a los diputados, los fueros no le pertenecen a una decisión presidencial, los fueros son de la Cámara, quien debería resolver en un acto administrativo dentro de su jurisdicción, como lo dice la Constitución en el 114, si acaso hubiera ocurrido una acusación penal de delito grave, vale decir, una acusación fiscal con una causa penal ya abierta para someterlo a juez. Y eso no ocurrió. No ocurrió porque este nuevo procedimiento penal o este nuevo sistema no lo permite, porque se está en la órbita administrativa del Poder Ejecutivo y no en la órbita judicial de un juicio penal, con una acusación ya formalizada, definida, del delito que cometió, porque para que ello ocurra ya tiene que estar probado, tiene que estar la prueba aportada con la tipificación penal ya contundentemente establecida delante de un juez penal que va a solicitar la suspensión de los fueros. Nada de eso pasó, de esto no se le habla a la población, el sistema político oculta estas cosas, invisibiliza estas cosas, por lo tanto acá hay Estado fallido en lo institucional, en lo legislado y promulgado, en el funcionamiento administrativo y en la conducta política de nuestro sistema político. Tremendo, ¿no? Nos reencontramos el próximo lunes para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.
Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano.